En la academia militar más exigente de la galaxia, una estudiante humana de intercambio llegó con una sonrisa. Al final del día, envió a su guerrero más fuerte a la UCI. Así que allí estaba yo, de pie en la plataforma de observación de la academia militar más prestigiosa de este sector de la galaxia. La Academia Militar Vestarai. Sí, ese lugar donde supuestamente convertían a jóvenes de vientre blando en guerreros curtidos. Menuda broma resultó ser. Imagínense la escena. Enormes estructuras cristalinas extendiéndose hacia soles gemelos, campos de entrenamiento que podrían albergar 3 manzanas de la ciudad y suficiente armamento avanzado para hacer llorar de alegría a un almirante de flota. La academia se enorgullecía de albergar a los mejores especímenes de 17 especies diferentes. Guerreros Torak con sus crestas óseas y blindaje natural. Zelkari con sus antebrazos y reflejos fulminantes. Bailarines de batalla KRYN que literalmente podían atravesar la materia sólida. De todo. Y luego, en este ciclo de rotación particularmente mundano, algo diferente. Cruza esos relucientes portales de entrada. Una humana. Antes de que empieces a dispararme con tus sensores ópticos, déjame que te explique el panorama completo. No era una humana cualquiera. Era su estudiante de intercambio. Una tontería diplomática sobre fomentar la cooperación interespecies y tender puentes entre las estrellas. Más bien la fantasía febril de algún burócrata sobre llevarse bien con los nuevos miembros de la Confederación Galáctica. Se llamaba Zara Michei. 1,5 metros terrestre de... bueno, nada impresionante. Cabello castaño recogido en lo que los humanos llaman una coleta. Un sencillo mono militar que le colgaba suelto. Y esos ojos. Esos ojos de una calma ridícula que parecían absorberlo todo sin mostrar el más mínimo atisbo de intimidación. La reacción de mis compañeros cadetes fue, digamos, predecible. Pipuel, ese pequeño flexión nervioso con la antena temblorosa, se rió. Se rió de verdad. Sonaba como un procesador de datos defectuoso. El contingente torácico, esas montañas de 2 metros de músculo y actitud, intercambiaron miradas que solo podían describirse como compasivas. Incluso los instructores Zelkari, habitualmente estoicos, parecieron reprimir lo que podría haber sido diversión. Verán, la Confederación había descubierto recientemente a los humanos. Su pequeño planeta, una canica azul verdosa, se encontraba justo al borde de lo que llamábamos cortésmente territorio inexplorado, y lo que todos los demás conocían como el sector donde las cosas van a morir horriblemente. Pero los informes de contacto inicial los describían como campesinos y artistas pintorescos y pacíficos. Criaturas pequeñas y delicadas que, de alguna manera, habían logrado evitar la extinción por pura suerte. La base de datos de xenobiología de la Academia catalogaba su mundo natal como habitable de clase 3 con desafíos moderados. Desafíos moderados. Esa debería haber sido nuestra primera señal de advertencia, pero la retrospectiva siempre es más clara que la previsión. ¿No? Así que allí estaba Zara Michei, estudiante humana de intercambio, observando las instalaciones de entrenamiento de combate con el tipo de interés casual que reservarías para curiosear en un puesto de mercado. Ni nerviosos, ni intimidados, ni siquiera particularmente impresionados, simplemente presentes. Esperando. El comandante Yextal, nuestro distinguido director valquirio, se acercó con su habitual sonrisa diplomática, esa expresión que decía, bienvenidos a nuestra institución, a la vez que comunicaba, por favor, no rompan nada valioso. Poco sabíamos que al final de ese ciclo de entrenamiento, lo único que se rompería sería nuestra comprensión fundamental de lo que constituía una especie inofensiva, pero me estoy adelantando. En ese momento, solo vimos a una pequeña bípeda común y corriente, que parecía que le costaría levantar su propia mochila. Qué maravillosamente catastróficamente equivocados estábamos todos. A la mañana siguiente, tuvimos nuestra primera experiencia con lo que la Academia llamaba eufemísticamente entrenamiento de combate integrado. En otras palabras,
Era hora de ver a la nueva especie pasar vergüenza mientras los demás fingíamos aprender algo útil. El instructor Belmoran, un valquirio de 4 brazos con la personalidad de un taladro de plasma particularmente irritado, observó a su grupo mixto de cadetes con evidente resignación. Cruzó los brazos mientras los inferiores señalaban con desdén su panel de datos. Muy bien, jóvenes. Hoy practicaremos técnicas básicas de combate. Las formaciones en pareja serán diversas. Ahora bien, cuando digo que Zara parecía pequeña al lado de las otras especies, me refiero a cósmica, hilarante, casi insultantemente pequeña. El cadete Torak promedio medía casi 2 metros de altura con una armadura ósea natural que brotaba de sus hombros y antebrazos. Pesaban aproximadamente 3 veces más que un humano, y su densidad muscular era legendaria en toda la Confederación. Los bailarines de batalla KRYN podían ser más delgados, pero sus reflejos mejorados y sus habilidades de cambio de fase los convertían en armas vivientes. Incluso nosotros, los flixianos, a pesar de nuestra reputación de ser unos desastres ansiosos, podíamos saltar 4 metros y medio en vertical y teníamos mandíbulas que podían romper acero. Y luego estaba Zara, parada allí como la hermana menor de alguien, que se había equivocado de centro de entrenamiento. Gregstar Ironide, el cadete Torak más grande, se inclinó hacia su compañero Bortok y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Miren esa cosita. ¿Se supone que debemos fingir que es una especie guerrera? Mi hermana pequeña tiene más masa muscular. Una oleada de risas se extendió por el grupo Torak. Bortok asintió con sabiduría. Quizás deberíamos pedirle a Belmoran armas de entrenamiento acolchadas. No querríamos herir accidentalmente a la pequeña criatura. Quizás, añadió otro Torak llamado Krelwin. Podríamos fabricar algún equipo protector con materiales de cama. Ya saben, algo suave y apropiado. Incluso yo. Tenía que admitir que la diferencia de tamaño era realmente preocupante. Zara apenas llegaba a la coraza de tórax promedio. Sus brazos parecían a punto de romperse si intentaba levantar una espada de entrenamiento estándar, y esas manos, diminutos y delicados apéndices que parecían más adecuados para enhebrar agujas que para blandir armas. Los 4 ojos del instructor Belmorin giraron al unísono. Basta de comentarios. Los emparejamientos de combate se asignarán según la evaluación de habilidades, no por prejuicios de especie. Hizo una pausa, escaneando su datapad con creciente exasperación. Aunque admito que esta combinación en particular presenta desafíos únicos. Fue entonces cuando Criston Colmillo Sangriento dio un paso al frente. Criston no era un cadete Torak cualquiera. Oh, no, eso habría sido demasiado simple. Este monumento de 2 metros y medio a la superioridad genética resultó ser el hijo del señor de la guerra Gortak Colmillo Sangriento, comandante supremo de la flota de batalla Torak. Sus crestas óseas eran más pronunciadas que la mayoría, su blindaje natural brillaba con un mantenimiento perfecto, y su reputación lo precedía como una nube de gas tóxico. Instructor Belmorin, anunció Criston, con la voz que transmitía la autoridad que da toda una vida sin que nadie le dijera que no. Quizás podría ayudar con el entrenamiento de la humana. Ya sabes, demostrarle la técnica de combate adecuada. Mostrarle cómo se hacen las cosas en la guerra civilizada. La forma en que lo dijo sonó como si estuviera hablando de una pieza de cerámica decorativa particularmente frágil. La expresión de Belmorin sugería que preferiría estar limpiando conductos de plasma con las manos desnudas, pero el protocolo era el protocolo. Muy bien, colmillo de sangre. Intenta no quebrar a nuestra estudiante de intercambio en su primer día. La sonrisa de Criston podría haber propulsado una pequeña nave espacial. La sangre se extendió por la academia más rápido que una brecha en el casco en el vacío. Para cuando llegamos a la arena de combate 7, la mitad del alumnado había encontrado misteriosamente motivos para estar en las inmediaciones. Es curioso cómo los horarios de entrenamiento se vuelven tan flexibles cuando se presenta el entretenimiento.
La arena en sí era un equipamiento militar estándar de la Confederación. Muros de duracero reforzado capaces de resistir el fuego de los cañones de plasma, campos de amortiguación de energía para evitar muertes accidentales y galerías de observación con capacidad para unos 200 espectadores. Todo ello se llenaba rápidamente de cadetes que claramente no tenían nada mejor que hacer que ver a un humano aprender sobre las realidades de la guerra galáctica. Criston se pavoneaba por el área de preparación como si ya hubiera ganado 3 victorias antes de que comenzara el combate. Su blindaje natural reflejaba la iluminación cenital de una forma que parecía casi coreografiada. Dijo, ¿sabes? Anunció, para cualquiera que me oiga, he estudiado anatomía humana en nuestros cursos de xenobiología. Una especie fascinante, la verdad, con una estructura ósea tan delicada y una densidad muscular tan limitada. Vortak asintió como un discípulo devoto. ¿No eran originalmente animales de presa? Leí algo sobre que sus ancestros huían de los depredadores en lugar de luchar contra ellos. Exactamente, continuó Criston, entusiasmándose con el tema. La respuesta de huida sobre la respuesta de lucha está innata en su genética. Los pobres probablemente no puedan evitar ser cobardes. Flexionó sus enormes brazos, con las crestas óseas moviéndose bajo su piel. Seré amable, por supuesto. No querría causar un daño permanente a nuestras relaciones diplomáticas. Las apuestas comenzaron casi de inmediato. Pipuel aceptaba apuestas frenéticamente en su tableta de datos, con la antena moviéndose nerviosamente por los márgenes de beneficio. Las probabilidades actuales son de 23-1 contra que el humano dure más de 30 segundos. Chilló. 47-1 contra que conectara un solo golpe. ¿Alguien se apuntaba? Los créditos fluían más rápido que el refrigerante en un reactor dañado. Incluso los cadetes KRYN, típicamente reservados, hacían apuestas, aunque las suyas se centraban más en la rapidez con la que Zara se rendiría. El contingente Zalcari apostaba a si lloraría antes o después de caer al suelo de la arena. Durante todo este espectáculo, toda esta condescendencia cósmica, Zara Michie permanecía sentada en silencio en un banco de preparación, revisando metódicamente su equipo. Equipo de entrenamiento estándar de la academia, traje de combate ligero, almohadillas de protección básicas, armas de práctica reglamentarias. Nada sofisticado, nada modificado para las supuestas limitaciones de su especie. Lo que molestaba a todos, y me refiero a todos, era su completa indiferencia. Crixter Ironides se inclinó hacia sus compañeros. Mírenla. Ni siquiera está nerviosa. Creo que no entiende lo que está a punto de suceder. Tal vez los humanos no procesan el miedo de la misma manera, sugirió otro tórax. Podría ser algún tipo de defecto genético. Incapacidad para reconocer el peligro. Pero no era eso. Y aquellos de nosotros con capacidad de observación funcional lo notábamos. Zara no era intrépida por ignorancia. No estaba tranquila porque no comprendía la situación. Sus ojos seguían cada movimiento en la arena, catalogaban cada rostro entre la creciente multitud, observaban cada pieza del equipo con una atención sistemática que me ponía los pelos de punta. Estaba tranquila porque estaba lista. Crixter, mientras tanto, había pasado de la fanfarronería informal a la actuación teatral. Quiero que todos observen con atención, declaró, alzando la voz para dirigirse a toda la galería. Así es la técnica correcta de combate torácico. Observen el juego de pies, la distribución del peso, el uso eficiente de la armadura natural. Empezó a demostrar golpes de práctica contra el aire, cada movimiento calculado para mostrar la máxima definición muscular y un alcance intimidante. La multitud respondió con murmullos de agradecimiento y algún que otro grito de guerra de apoyo. No parpadees, gritó Crixter, sonriéndole a Zara con atención depredadora. Esta demostración educativa terminará antes de que te des cuenta. Zara simplemente asintió cortésmente, terminó la revisión de su equipo y se levantó. La arena quedó en silencio,
salvo por el zumbido de los campos de energía y el suave susurro de la atmósfera reciclada. Incluso la ropa de cama dejó de sonar. El instructor Belmorin activó la zona de combate con su característica falta de entusiasmo. Se aplican las reglas estándar de la academia. La primera sangre, la inconsciencia o la rendición verbal terminan el combate. Los equipos médicos están listos. Hizo una pausa y miró directamente a Criston. Intenta recordar que esto es un entrenamiento, no un combate a muerte. Colmillo de sangre. Por supuesto, instructor, respondió Criston. Su tono rezumaba fingida sinceridad. Seré la viva imagen de la moderación. Las barreras de energía cobraron vida con un zumbido, sellando a los combatientes dentro de la arena. 60 pies de espacio de combate reforzado. Espacio de sobra para que un tórax de verdad demostrara su superioridad sobre un oponente ridículamente inferior. Desde mi posición en la galería de observación, tuve una vista perfecta de lo que sucedió a continuación. Y déjame decirte, vista perfecta o no, todavía no me creo del todo lo que presencié. Criston inició su ataque con la confianza de quien jamás había perdido una pelea. ¿Por qué lo habría hecho? Un guerrero de 2,5 metros genéticamente mejorado, entrenado desde la infancia en las mejores técnicas de combate, con una armadura natural capaz de desviar las armas de energía. Se movía con la arrogancia despreocupada que surge al saber que estás a punto de educar a una especie inferior sobre su lugar en la jerarquía galáctica. Su táctica inicial fue la guerra torácica de manual. Un grito de batalla atronador que resonó por la arena, diseñado para intimidar a los oponentes incluso antes de lanzar el primer golpe. Entonces llegó la carga. Toda esa masa imponente cobraba impulso como un camión de carga cuesta abajo. Sus crestas óseas reflejaron la luz al alzar los brazos, listo para asestar lo que probablemente imaginó que sería una suave paliza educativa. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante. La multitud vibraba de emoción. Sudhatapad, listo para registrar el momento exacto de la capitulación humana para la posteridad. 3 segundos. Eso fue lo que tardó. He visto la grabación aproximadamente 47 veces desde entonces, analizando cada fotograma, cada microsegundo de movimiento. La he ralentizado, mejorado la resolución, la he cruzado con bases de datos de xenobiología y he consultado con expertos en combate de 6 especies diferentes. Sigue sin tener sentido. Zara no se movió hasta que Criston estuvo a menos de 2,5 metros. 2,5 metros. Para una criatura de su tamaño, enfrentada a un tórax a la carga, eso debería haber sido un suicidio matemático. Simplemente no había tiempo ni espacio suficientes para montar una defensa efectiva. Excepto que no se defendió. Atacó. Lo que sucedió a continuación solo puede describirse como una obra maestra de física aplicada e imposibilidad biológica. Zara cambió su peso, dio un paso lateral con una precisión que habría hecho llorar de envidia a un bailarín de batalla KRYN, y de alguna manera usó el propio impulso de Criston en su contra de maneras que violaron varias leyes fundamentales que creía entender. Su primer punto de contacto fue su rodilla adelantada. No fue un golpe exactamente, sino más bien una redirección de fuerza guiada que desequilibró ligeramente toda su masa de carga. Antes de que pudiera compensar, su segundo movimiento apuntó al grupo de nervios justo debajo de la articulación de su hombro izquierdo, un toque preciso que le entumeció momentáneamente todo el lado izquierdo. La tercera y última acción fue la más hermosa y aterradora que he presenciado en combate. Mientras Criston se tambaleaba hacia adelante, con el equilibrio completamente comprometido, Zara simplemente apoyó la palma de la mano contra la base de su cráneo y le dio lo que pareció el empujón más suave posible. La física tomó el control a partir de ahí. Un guerrero torak de 2,5 metros cayó como una demolición controlada. Criston golpeó el suelo de la arena con un sonido como el de una cápsula de carga al caer de la órbita. Su blindaje natural se agrietó contra la superficie reforzada.
Se deslizó aproximadamente 3,5 metros antes de detenerse en una posición que sugería que varias articulaciones importantes habían decidido retirarse anticipadamente. El silencio que siguió fue el típico del vacío del espacio profundo. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía respirar con normalidad. Entonces Criston emitió un sonido, no un grito de guerra ni una amenaza, ni siquiera una palabra coherente, sino más bien el ruido que haría un sello atmosférico al desinflarse si sintiera un dolor considerable y estuviera profundamente confundido por los acontecimientos recientes. Fue entonces cuando el equipo médico entró en acción. Los sistemas automatizados de emergencia habían estado monitoreando la pelea, y aparentemente las constantes vitales de Criston sugerían que se requería atención inmediata. Las barreras de la arena cayeron, los drones médicos irrumpieron y 3 xenobiólogos cualificados se apresuraron a evaluar si el hijo de un señor de la guerra Torak iba a requerir una reconstrucción quirúrgica. Zara permaneció exactamente donde había estado al comienzo del encuentro, con aspecto ligeramente preocupado por el estado de su oponente, pero por lo demás completamente impasible ante lo que acababa de ocurrir. «¿Va a estar bien?», le preguntó a Belmoran, con una voz que denotaba genuina preocupación. Intenté ser amable. Amable. La humana que acababa de desmantelar a un guerrero Torak en 3 segundos exactos, estaba preocupada por ser demasiado brusca. Creo que fue entonces cuando la mayoría nos dimos cuenta de que quizá habíamos calculado mal algo importante sobre la especie que habíamos estado descartando con tanta indiferencia. El depósito del hecho, por cierto, fue una pérdida total. Nadie había apostado por una victoria de 3 segundos para el humano. La evaluación médica duró aproximadamente 23 minutos. 23 minutos de un silencio cada vez más incómodo a medida que la gravedad del estado de Criston se hacía evidente para la multitud reunida. La jefa médica texara, una experimentada belcorey con 4 décadas de experiencia en medicina de combate, trabajó con la profesionalidad que sugería que este no era su primer accidente catastrófico de entrenamiento. Sus escáneres pitaron y zumbaron mientras catalogaban los daños del que, momentos antes, había sido el cadete físicamente más impresionante de la academia. Conmoción cerebral grave, anunció el instructor Belmoran con un tono cuidadosamente neutral. Articulación del hombro desplazada, ligamentos distendidos en ambas rodillas, fractura de la placa ósea a lo largo de su cresta dorsal, e hizo una pausa para volver a comprobar sus lecturas. 3 disrupciones nerviosas distintas que requerirán terapia regenerativa. Los 4 ojos de Belmoran se abrieron ligeramente. En el lenguaje corporal Zelkori, eso equivalía a un ataque de pánico. Daño permanente. Improbable. Pero estará en rehabilitación médica durante al menos 6 semanas, posiblemente más si las vías nerviosas no responden adecuadamente al tratamiento. El Axara miró a Zara, que seguía de pie en silencio cerca. ¿Qué le hizo exactamente? Esa pregunta flotaba en el aire reciclado como una fuga de gas tóxico. Porque ninguno de nosotros, ni siquiera aquellos con puntos de observación perfectos y capacidades de grabación visual mejoradas, podía explicar adecuadamente lo que habíamos presenciado. Antes de que Belmoran pudiera formular una respuesta, la entrada principal de la arena explotó hacia adentro. No lo digo en sentido figurado. Las puertas blindadas, diseñadas para resistir ataques de nivel militar, se doblaron y retorcieron cuando algo aproximadamente del tamaño de una pequeña nave espacial se abrió paso. Ese algo resultó ser el señor de la guerra Gortak Colmillo de Sangre, comandante supremo de la flota de batalla Torak, y no estaba en lo que podríamos llamar un estado de ánimo diplomático. El ataque hizo que su hijo pareciera un delicado arreglo floral. 9 pies de pura furia depredadora, crestas óseas tan afiladas como para cortar titanio y cicatrices de batalla que contaban historias de campañas por media galaxia. Su armadura natural ostentaba las marcas ceremoniales de un guerrero que había matado personalmente a representantes de al menos 12 especies hostiles diferentes. Donde bramaba, su voz causando vibraciones estructurales en las paredes de la arena, estaba la criatura que atacó a mi hijo.
Todos los cadetes en la galería de observación encontraron de repente razones urgentes para examinar su calzado. Pipuel incluso intentó esconderse detrás de su datapad, lo cual habría sido adorable si no nos preguntáramos colectivamente si estábamos a punto de presenciar un incidente diplomático interespecies. Zara, sin embargo, dio un paso al frente. No agresivamente. No a la defensiva. Simplemente se colocó en el campo de visión del señor de la guerra y asintió cortésmente. Esa soy yo, señor. Zara Michei, estudiante humana de intercambio. Espero que Criston se recupere pronto. La temperatura en la arena pareció bajar varios grados. La enorme cabeza de Gortak giró hacia la diminuta figura, que acababa de admitir haber hospitalizado su aire, y su expresión sugería que estaba calculando mentalmente en cuántos pedazos podría separarla antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad de la academia. Tú, dijo, con la voz ahora peligrosamente baja, vas a explicarme cómo un patético animal de presa logró herir a un guerrero Torak. Fue entonces cuando el instructor Belmoran tomó la que considero la decisión más valiente o la más insensata de su carrera. Se interpuso entre ellos. Señor de la guerra Colmillo Sangriento, dijo, con sus múltiples brazos extendidos en un gesto de necesidad diplomática. Antes de hacer nada que requiera mucho papeleo, quizás deberíamos hablar de lo que realmente sucedió aquí. Lo que sucedió, gruñó Gortax, es que esta cosa atacó a mi hijo por traición y cobardía. Belmoran sacó su datapad y activó el sistema de grabación de la arena. En realidad, lo que sucedió fue una demostración perfecta de por qué el Departamento de Xenobiología de la Confederación Galáctica necesita actualizar sus evaluaciones de amenazas. La repetición holográfica se materializó en el centro de la arena. Todos observamos de nuevo cómo 3 segundos de física imposible se desarrollaban con perfecto detalle. La expresión de Gortax pasó de la rabia a la confusión, a algo que podría haber sido respeto profesional. Repítelo, exigió. Belmoran obedeció, una vez más, y otra vez a un cuarto de velocidad. Por los 7 infiernos de Kretak, murmuró Gortax. Está usando principios de combate de Torbin, combinados con la puntería nerviosa de Zelkari, y ese movimiento final. Hizo una pausa, mientras su mente táctica analizaba claramente las implicaciones. Eso es redirección cinética avanzada, donde aprendió un humano técnicas que a nuestros guerreros les lleva décadas dominar. Zara parecía genuinamente desconcertada por la pregunta. Ah, eso. Mi abuela me enseñó defensa personal básica cuando era pequeño. Dijo que nunca se sabe cuándo podrías tener que lidiar con alguien más grande que tú. Autodefensa básica. De su abuela, cuando era pequeña, el silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que creó su propio campo gravitatorio. El comandante Gestal eligió ese momento para entrar, flanqueado por una escolta diplomática completa y con la expresión que sugería que el control de daños estaba a punto de convertirse en la máxima prioridad de todos. Señor de la guerra Colmillo de Sangre. Confío en que haya habido algún malentendido sobre este ejercicio de entrenamiento. Gortax miró a su hijo inconsciente, luego a Zara, y luego al equipo médico que seguía trabajando para estabilizarlo, igual que Crescent. Malentendido, dijo lentamente, quizás no sea el término correcto. Se acercó a Zara. Cada paso causaba pequeños temblores en el suelo de la arena. Al llegar a ella, hizo algo que dejó a todos los observadores cuestionando su comprensión de la psicología de Torax. Hizo una reverencia, no una reverencia ceremonial completa, sino un claro reconocimiento de respeto entre guerreros. Zara Michei humana, dijo formalmente, me disculpo por la arrogancia de mi hijo. Parece que su educación fue incompleta. La conmoción que recorrió a los cadetes reunidos fue casi audible. Los señores de la guerra Torak no se disculpaban. Ciertamente no se inclinaban ante miembros de especies que consideraban inferiores. Pero claro, como todos empezábamos a darnos cuenta, tal vez nos habíamos equivocado sobre qué especies eran realmente inferiores. Así que aquí está la cuestión con los humanos.
que nadie se molestó en mencionar en nuestros libros de texto de xenobiología. Cuando la Confederación Galáctica catalogó por primera vez su mundo natal como habitable de clase 3 con desafíos moderados, aparentemente pasaron por alto algunos detalles cruciales. Como el hecho de que los desafíos moderados en la Tierra incluían depredadores capaces de aplastar acero, patrones climáticos que intentaban matar a todo a la vista con regularidad y una gravedad que era aproximadamente el doble de la que la mayoría de las especies civilizadas consideraban cómoda. Resulta que, cuando evolucionas en un planeta que intenta asesinarte activamente a diario, desarrollas ciertas adaptaciones. La perspectiva de la Academia cambió de la noche a la mañana, y lo digo literalmente. Para la hora de la comida de la mañana siguiente, todos los instructores de combate revisaban frenéticamente los datos de fisiología humana. Se convocaron reuniones de emergencia. Los profesores de xenobiología se encontraron explicando a los administradores, cada vez más nerviosos, que tal vez, solo tal vez, habían estado operando bajo algunas suposiciones erróneas. Verán, nos habíamos centrado tanto en la falta de armadura natural de los humanos, su ausencia de garras o colmillos, su aparentemente frágil estructura ósea, que pasamos por alto por completo los aspectos importantes, como su ridícula densidad de fibras musculares, su reacción imposible. Velocidades. El hecho de que sus sistemas nerviosos fueran esencialmente supercomputadoras biológicas optimizadas para análisis tácticos instantáneos, y luego estaba el componente psicológico que ninguno de nosotros había considerado. Los humanos no solo luchan para ganar, luchan para sobrevivir. Hay una diferencia, y es aterradora. La mayoría de las especies de la Confederación crecieron en entornos civilizados, ciudades seguras, climas controlados y suministros de alimentos regulados. Incluso nuestro entrenamiento militar era, en el fondo, principalmente teórico. Peligros simulados, armas de práctica y protocolos de seguridad diseñados para minimizar el daño real. Al parecer, los humanos aprendieron técnicas de combate de sus abuelas. De niños, en un mundo donde la autodefensa no era una materia académica, sino una necesidad práctica para sobrevivir hasta la edad adulta, las apuestas, por cierto, adquirieron un carácter completamente diferente después de la experiencia educativa de Creason. De repente, todos querían saber qué otras especies inofensivas podríamos haber estado subestimando casualmente. La División de Inteligencia de la Confederación se encontró recibiendo solicitudes para reevaluar los niveles de amenaza de aproximadamente 40 mundos miembros diferentes. Pero esto es lo que realmente me afectó, que hizo que la situación fuera aún más inquietante. La reacción de Zara ante todo el alboroto. Estaba avergonzada. Ni orgullosa, ni presumida, ni siquiera particularmente satisfecha con su actuación. Avergonzada. Se disculpaba una y otra vez con cualquiera que la escuchara. Explicaba que nunca había tenido la intención de lastimar tanto a Criston, que obviamente había calculado mal la fuerza apropiada, que tal vez debería solicitar la transferencia a otro programa de entrenamiento, donde sería menos probable que hospitalizara accidentalmente a sus compañeros. El personal médico tuvo que asegurarle repetidamente que las lesiones de Criston no eran permanentes. La comandante Yestel pasó una tarde entera explicando que no había violado ninguna norma de la Academia. El mismísimo señor de la Guerra Colmillo Sangriento envió un mensaje formal, afirmando que su hijo había aprendido una valiosa lección sobre respetar a los oponentes desconocidos. Y durante todo el proceso, Zara no dejaba de preguntar si podía hacer algo para ayudar a Criston a recuperarse. Esto, al parecer, es lo que los humanos llaman comportamiento normal. Las implicaciones de esto. La revelación se extendió por la Academia como un fallo del sistema. Si Zara Michei, una estudiante de intercambio humana perfectamente normal, pudo incapacitar a nuestro cadete más impresionante físicamente en 3 segundos usando técnicas que su abuela le había enseñado de niña. ¿Qué decía eso del resto de su especie? ¿Qué decía eso de sus fuerzas militares? ¿Qué decía eso de la sensatez de hacer enfadar a un humano bajo ninguna circunstancia? Y Puel, siempre emprendedor,
Inició una nueva apuesta centrada en cuánto tardaría la Confederación en reclasificar la Tierra de clase 3 habitable a algo más apropiado. Las probabilidades actuales favorecían la clasificación de mundo mortal al final del ciclo. Personalmente, creo que incluso eso podría ser quedarse corto. Porque mientras observaba a Zara Michie ayudar a llevar a Criston a la enfermería, charlando animadamente sobre recetas de cocina humana y preguntando si alguien quería ver fotos de las mascotas de su familia, me di cuenta de algo que me provocó un hormigueo cósmico. No intentaba ser intimidante. No hacía amenazas ni demostraciones de poder. Simplemente era amable, servicial y genuinamente preocupada por todos a su alrededor. Y eso, más que cualquier demostración de destreza en combate, era absolutamente aterrador. Porque si así son los humanos cuando son amables, cuando intentan encajar, hacer amigos y evitar causar problemas, más le vale a la galaxia esperar que nunca descubramos cómo son cuando están realmente molestos por algo. Resulta que el universo está lleno de sorpresas. La mayoría implica descubrir que la especie adorable e inofensiva que has estado patrocinando probablemente podría conquistar todo tu sistema estelar si se lo propusiera. Pero bueno, al menos parecen amigables. Por ahora.